Levítico 3. Las ofrendas de paz. A ofrenda de ganado vacuno como ofrenda de paz. 1. 1 a 2. Presentación y sacrificio del ganado vacuno como ofrenda de paz. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, a diferencia del holocausto, Levítico 1 a 3, el sacrificio de paz, ofrenda de paz, podía ser un animal macho o hembra. Sin embargo, el animal debía ser sin defecto. Sin defecto significa que le damos a Dios lo mejor. Sin defecto significa que necesitamos un sustituto sin pecado. Sin defecto apunta a Jesús, el sacrificio perfecto, 1 Pedro 1 a 19. Y el sacrificio de paz no era una ofrenda para reconciliarse con Dios. Este era el propósito de la ofrenda por el pecado de Levítico 4, sino una ofrenda para disfrutar de la paz con Dios. La única razón por la que Jesús reconcilió al Padre con el creyente fue para que la paz pudiera ser disfrutada. 2. La mayor ofrenda de animales como ofrenda de paz jamás realizada ocurrió cuando Salomón dedicó el templo, y ofreció 22.000 bueyes y 120.000 ovejas, 1 Reyes 8, 63. Esa debió ser la mayor barbacoa de la historia. Más tarde, Ezequías celebró una fiesta en la que se ofrecieron 2.000 novillos y 17.000 ovejas como ofrendas de paz. 2 Crónicas 30 horas y 24 minutos. 3. La mayor ofrenda de paz jamás hecha ocurrió cuando Jesús se dio a sí mismo como sacrificio en la cruz. Su sacrificio no solo pagó la pena por nuestro pecado, sino que también estableció la paz entre el creyente y Dios, que ahora se puede disfrutar, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5:1. Efesios 2, 14-16 señala que Jesucristo mismo se ha convertido en nuestra paz y ha derribado la pared de separación. 4. Es de destacar que se podía usar un animal macho o hembra. Cuando se trata de la paz con Dios y la comunión con Dios, no hay varón ni mujer, Gálatas 3:28. Todos somos bienvenidos delante de Dios. Levítico 7, 11-14 explica además, que la ofrenda de paz hecha en acción de gracias debía presentarse con una ofrenda de tortas o hojaldres sin levadura y pan leudo. Estas dos se presentaban como una ofrenda elevada y pueden considerarse un anuncio profético de cómo Dios une a judíos y gentiles en la paz de Jesús el Mesías. Efesios 2, 11-18. B. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda. Al igual que con el holocausto, Levítico 1:4, el que trae la ofrenda se identifica con el sacrificio sustitutivo, y de manera simbólica transfiere su pecado al sacrificio al poner su mano sobre la cabeza de su ofrenda. C. La degollará a la puerta del tabernáculo. Al igual que con el holocausto, Levítico 1:5, da la sensación que era muy probable, aunque no totalmente seguro, que el israelita que traía la ofrenda realmente hacía el corte en el cuello del animal, lo que hacía que se desangrara hasta la muerte. Después era el trabajo de los sacerdotes, quienes rociaban la sangre sobre el altar alrededor. Y esto ocurría a la puerta del tabernáculo, en la misma entrada. Aquí era donde el israelita traía su sacrificio a los sacerdotes. El israelita que no era sacerdote no entraba en el atrio del tabernáculo, solamente llegaba hasta la entrada, a la puerta del tabernáculo. 2, 3-5, la presentación de las partes del animal sacrificado. Luego ofrecerá del sacrificio de paz, como ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos, y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego, es ofrenda de olor grato para Jehová. A. La grosura que cubre los intestinos, y toda la grosura que está sobre las entrañas. En la ofrenda de paz, la sangre del animal se ofrecía a Dios, Levítico 3:2, junto con la grosura, grasa, que se quemaba en el altar del sacrificio. Y Elev, la grasa que cubre los órganos y las entrañas no debía comerse, sino quemarse.
La grasa representaba la parte más selecta de la ofrenda. La grasa pertenecía a Dios y debía ser ofrecida a Él en sacrificio. Brooker. B. En el altar, sobre el holocausto. El altar que recibía la porción de Dios de la ofrenda de paz era el mismo altar que recibía el holocausto, el cual se realizaba primero. La paz y la comunión con Dios vienen sobre la misma base que el sacrificio de Dios por el pecado. Y que en la terminología cristiana, diríamos que la cruz de Jesucristo no solo es el lugar donde nuestro pecado fue pagado por el sacrificio de Jesús, sino que también es el lugar donde disfrutamos de la paz y la comunión con Dios. C. Es ofrenda de olor grato a Jehová. La ofrenda de la grosura de las diferentes partes del animal traído como sacrificio, agradaba a Dios. Era un olor dulce y grato para Jehová. La grosura era considerada la porción principal, que daba sabor y suavidad a la carne del animal. La grosura es la energía almacenada del animal. Es una forma de ofrecer nuestra energía y nuestro trabajo a Dios. Y no se menciona que se hacía con las porciones de carne del animal. Esto se debe a que la porción de carne debía ser compartida. Una parte se daba a los sacerdotes y otra al que traía la ofrenda. Este comía su porción de carne como parte de una comida de comunión con Dios, normalmente en una reunión con la familia más cercana y otros parientes. 2. Imagínese estar en esta fiesta bendecida por Dios. Nosotros que una vez estuvimos alejados tras fantasías malvadas y hostiles, ahora estamos cerca. Nos sentamos a la mesa de Dios como sus hijos y le oímos decir, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Meyer. Podemos hacer fiesta, porque tenemos paz con Dios. Podemos hacer fiesta, porque tenemos la paz de Dios. Podemos hacer fiesta, porque tenemos al Dios de paz. De olor grato para Jehová, Morgan señala que esta frase se utiliza en las 3 primeras ofrendas: la ofrenda quemada, la ofrenda de granos y la ofrenda de paz. No se utiliza para la ofrenda por el pecado o la ofrenda por transgresión. La idea es que en las 3 primeras el fuego hace manifiesto el olor, en las 2 últimas, el fuego destruye. Y Morgan sacó este principio espiritual de lo siguiente: si un hombre se rebela, o un pecador persiste en su pecado, el fuego lo destruye. Si se doblega, el fuego expone la belleza del carácter. Cristo conoció el fuego que manifiesta el olor grato en sus perfecciones absolutas, pero también lo conoció como consumidor, ya que Él representaba al pecador y fue hecho pecado. Ve ofrenda de ovejas o cabras como ofrenda de paz. 1, 6 a 8, ofreciendo un cordero como ofrenda de paz. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y después la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Si de ovejas, la ofrenda de paz también podía ser un animal del rebaño, una oveja o una cabra. Si era del rebaño, tenía que ser sin defecto, y el que traía el sacrificio tenía que poner su mano sobre la cabeza de su ofrenda y degollarla, como en el caso del becerro de la ofrenda de paz, Levítico 3:2. B. Los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. La presentación de la sangre a Dios era el deber de los sacerdotes. 2, 9 a 11. Ofrecer la grasa del cordero presentado como ofrenda de paz. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos, y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Ofrecerá. El procedimiento era generalmente el mismo que el de la ofrenda de ganado vacuno. Levítico 3, 3-5. La sangre y la grasa se daban al Señor, mientras que las porciones de carne que no se mencionaban eran para el que traía la ofrenda y para el sacerdote. B. La grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo. La ofrenda de la cola entera era significativa.
Esa porción del animal se consideraba una exquisitez y podía pesar hasta 60 libras, 27 kilogramos. Esta parte del animal, aunque valorada para comer, no era consumida por los sacerdotes o por el que traía la ofrenda en la comida de comunión que acompañaba a la ofrenda de paz. Se quemaba para Dios sobre el altar. Vianda es. Y comentaristas como John Trapp y Matthew Pole dicen que la cola entera de esta antigua raza de ovejas era más grande y mejor que lo que ellos observaron entre las ovejas de su época. Adam Clarke también tiene un comentario extenso sobre esto. 2. La cola de la especie de ovejas que se criaba en Palestina puede haber contenido hasta 7 kilogramos de grasa, o más, y se consideraba un manjar. Peter Contes. 3. La grosura de sobre el hígado. Entre ciertas tribus vecinas de los israelitas, el hígado se usaba en los ritos de adivinación. Es muy posible que por eso la ley judía exigiera que se quemara. Pero también es cierto que, al igual que la grasa, esta parte específica del hígado era considerada una exquisitez, y por lo tanto, era apropiado apartarla para Dios. Peter Contes. C. El sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es. La idea era que esto era el alimento de Dios, su parte del sacrificio. Esta porción pertenecía a Dios, y la familia que traía la ofrenda de paz comería su porción en una comida que compartían juntos. Y, en este sentido, el adorador compartía una comida con el Señor, lo que significa que tenía comunión con Él. Brooker. 3, 12 a 16. Ofrecer una cabra como ofrenda de paz. Si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella, y la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos, y toda la grosura que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Si fuere cabra su ofrenda, Dios aceptaba tanto ovejas como cabras en la ofrenda de paz. Cuando se ofrecía, se seguían los mismos pasos que en la ofrenda de ganado vacuno o de ovejas, como se describe anteriormente en Levítico 3. B. Toda la grosura es de Jehová. Este sacrificio demuestra que Dios reclama todo lo que se valora, y toda nuestra energía. La grasa es esencialmente energía almacenada, y pertenece al Señor. 4, 17. Conclusión. La grasa y la sangre pertenecen a Dios. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Había un significado espiritual en este precepto puntual para la ofrenda de paz. Disfrutamos de la paz con Dios al darle lo mejor y nuestra energía, representada por la grosura, y al darle nuestras vidas, representadas por la sangre. Y, de la misma manera que resultaba imposible extraer toda la sangre de un animal, también era imposible quitar toda la grasa de la carne. Esto se refiere a quitar tanto como se pudiera en la práctica. 2. Por lo tanto, en cuanto a la grasa que se menciona aquí y en el versículo anterior, podemos entender cualquier grasa que exista en un estado separado o sin mezclar, como el epiplón, la grasa del mesenterio, la grasa de los riñones, y cualquier otra grasa interna que se pudiera separar fácilmente. Clarke. B. Ninguna grosura comeréis. Este precepto tenía un significado práctico. Independientemente de otros beneficios que podía haber en comer menos grasa y sangre, es cierto que los parásitos como las tenias se encontraban a menudo en los tejidos grasos. Al obedecer esta instrucción, los antiguos israelitas evitaban una gran exposición a estos peligrosos parásitos. Y Matthew Poe describió otra razón por la que esta porción comúnmente deseada del animal se entregaba a Dios, para ejercitarlos en la obediencia a Dios, y la abnegación, y la mortificación de sus apetitos, incluso en aquellas cosas que probablemente muchos de ellos desearían excesivamente. C. Ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. El ritual de comer sangre era una práctica común de los pueblos paganos,
tanto antiguos como modernos. Dios quería que su pueblo se separara de estos rituales paganos, y que en su lugar reconociera que la vida y la sangre están fuertemente conectadas, Génesis 9:4, Levítico 17, 11-14. Y, esto estaba prohibido, en parte, para mantener la reverencia y la adoración a Dios, en parte, por oposición a los idólatras, que solían beber la sangre de sus sacrificios, en parte, por respeto a la sangre de Cristo, que se simbolizaba en esto de manera manifiesta, y en parte, por exhortación moral sobre la necesidad de evitar la crueldad. Pole. 2. Estatuto perpetuo será por vuestras edades. La frase, estatuto perpetuo, se utiliza 15 veces en todo Levítico. Indica una norma que todos los israelitas debían cumplir en todo tiempo, Peter Kentas. También debía cumplirse donde quiera que vivieran, en cualquier lugar, donde quiera que habitéis.